buenas noches, amigos de Diálogos, el programa producido por IDECA, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Como todos los martes estamos con ustedes para desarrollar algunos temas de importancia que tienen que ver precisamente con la acción y la labor que viene desenvolviendo IDECA. IDECA lo que busca con este programa, como todos los martes lo decimos, es establecer una reflexión crítica sobre temas vinculados a pueblos originarios, interculturalidad, descolonización. Esos son los objetivos, los grandes objetivos que nosotros tenemos con este programa Diálogos, programa de IDECA. Y el día de hoy, precisamente en ese contexto, vamos a conversar con dos antropólogos que son muy amigos de IDECA, muy amigos de Puno principalmente. Uno es peruano y el otro es italiano, ¿no? Así es que los voy a presentar a los dos. Primero a Enrique Rivera. Quique, muy buenas noches. Buenas noches, Elan. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes y con el público en general algunas ideas sobre interculturalidad e identidad, lo que nos plantees. Así es. Bueno, en realidad el tema que vamos a desarrollar es precisamente el tema de identidades, así en plural, identidades. Y también está con nosotros Domenico Branca. Domenico, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Elan, y buenas noches con todas y todos. Y bueno, gracias por la invitación. Realmente estoy muy agradecido por la invitación y siempre por regresar acá en Puno, ¿no? Bien, comenzamos entonces el tema con la intención, bueno, yo les voy a pedir que no seamos muy académicos, no muy intelectuales, sino para que nuestro público pueda de manera bastante, de manera comprensible, desarrollar, entender algunos temas, ¿no? El tema es identidades, pero Quique, quizás comenzar dando una entrada tanto introductoria, de comprensión a qué nos estamos refiriendo cuando aludimos a la expresión identidad o identidades. Bueno, cuando estamos hablando de identidad, estamos hablando principalmente de un componente subjetivo. Todos nosotros nos sentimos pertenecientes a algo, cuando hablamos sobre todo de identidad cultural, a una cultura determinada. Pero ya que tratas el tema así muy general de identidades, simplemente esa subjetividad que tenemos, ese sentimiento de pertenecer a un grupo X, Y o Z, ya sea un grupo político, un grupo religioso, o simplemente la cuestión de género, ¿no? Porque también se habla de una identidad de género. Pero creo que lo que nos convoca aquí es para hablar un poco más lo que se refiere a la identidad cultural. Ese sentimiento de pertenencia que tenemos al grupo en el que hemos nacido o tal vez en el que nos hemos desarrollado, porque no siempre el haber nacido en un grupo cultural significa que esa va a ser nuestra identidad cultural, porque la identidad se va construyendo de a poco y en el transcurso de toda nuestra vida. Así es. Igual, Domenico, una primera entrada al tema de la identidad. Bueno, estoy de acuerdo con el profesor Enrique Rivera. Por supuesto, la identidad es algo social e histórico, ¿no? No es que tenemos nuestra identidad desde cuando nacemos, porque podemos nacer en un lugar y luego trasladarnos, mudarnos a otro lugar y en ese otro lugar aprender otra manera de ser humanos, ¿no? Otra identidad. Y claro, por ejemplo, pensemos en los pueblos que inmigran, ¿no? Pensemos en Estados Unidos, por decir, ¿no? En Estados Unidos hay gente que procede de muchas partes del mundo y allá van construyendo, ¿no? Su identidad como americanos, como norteamericanos, ¿no? Bien, regresando un poco a Quique, hablas un poco, es cierto, vamos a enfocarnos más al tema de la identidad cultural y particularmente en nuestro país. ¿Cuál es tu percepción, tu manera de ver la identidad en nuestro país? Que es un tema complejo en realidad, la identidad en el Perú, ¿no? Es bastante complejo por el hecho de ser una sociedad multicultural. Pero el ejemplo que ya puso Domenico de Estados Unidos, de igual forma, es una sociedad multicultural, pero como se va generando una identidad norteamericana, a pesar de ser alguien de origen latino, de origen afro, de origen asiático, etc. En el Perú acontece algo similar, sin embargo, miren, estamos a pocos años de cumplir 200 años de vida independiente y aún no podemos hablar de una identidad nacional sólida. Pero sí podemos hablar de identidades regionales, de identidades culturales, identidades étnicas, el ser quechua, el ser aymara, el ser aguaruna,
etc., a mi parecer son identidades mucho más fuertes que esta identidad regional, que esta identidad nacional, excepto algunas, lo que acontece en algunas ciudades, principalmente en el caso del sur, en Arequipa, lo que acontece en el caso del oriente, en Iquitos, ¿no? Donde sus poblaciones sí tienen identidades bastante fuertes, bastante arraigadas, ¿no? Entonces, esa complejidad que tenemos de no ser una sola nación, sino de ser diferentes naciones, diferentes nacionalidades, es lo que no ha permitido que construyamos, o que se haya construido aún una identidad nacional así fuerte. Domenico, desde tu experiencia, desde, digamos, como italiano, porque ahí también hay grandes identidades y bastantes identidades. Bastante. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, sí, en Italia, bueno, vamos a así ampliar un poco, ¿no? El campo, ¿no? En Italia, por supuesto, como en todos los lugares del mundo, también hay varias identidades, sobre todo regionales, ¿no? Yo procedo de una región que tiene una identidad bastante fuerte, ¿no? También un poco por su historia, por su cultura, pero en todo el sur de Italia, en el norte de Italia, ¿no? Y acá coincido con Quique Rivera, con el hecho de que ya hay, por ejemplo, Gonzalo Portocarrero, ¿no? Que es un sociólogo peruano que ha escrito varios textos sobre nacionalismo y diciendo que todavía la nación en Perú, el concepto de nación en Perú está en construcción, ¿no? Y que sí, es verdad que en el Perú hay múltiples identidades, ¿no? Que es un país realmente pluricultural y multinacional, yo diría, ¿no? Porque de repente en el Perú se debería construir una identidad nacional fuerte en cuanto a peruanos, pero como las identidades siempre, lo has dicho tú, ¿no? Siempre son múltiples, ¿no? No existe una sola identidad, sino que son múltiples. Entonces yo creo que se puede ser peruanos y también sentirse quechua, sentirse aymara, ¿no? Las dos cosas no necesariamente van separadas, ¿no? Claro, esa mirada de la identidad en un sentido bastante complejo y con bastante particularidad, ¿no? O sea, no de manera muy cerrada. Y lo que indica aquí que es muy interesante en la medida de que todavía somos con 200 años de república, no se ha forjado una identidad nacional. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema de identidad. Vamos a tener después un video, después de la pausa. Así es que nos vamos inmediatamente a una pausa comercial y al retorno vamos a ver un video y seguimos conversando de identidades. Y ya estamos de regreso en su programa Diálogos. Y en este día estamos hablando sobre el tema de identidades. Y a quienes hemos convocado son dos excelentes personas y excelentes profesionales, Enrique Rivera y Domenico Branca. Bueno, yo los invito a que veamos un video. Hay un video que ha preparado el equipo de producción, siempre preparamos un compacto de algunas entrevistas, una especie de vox pop de opiniones, y en este caso va a ser sobre la identidad, a ver qué es lo que dice el público, qué es lo que dice la población, y después también seguimos conversando. Así es que lanzamos el video. ¿Cuál es su identidad cultural con la que se identifica usted? Mi identidad es aymara, yo soy una mujer campesina, indígena, ¿no? Originaria, y mi pueblo es aymara. Yo soy de la identidad aymara. Nuestra identidad lo estamos recuperando. Poco a poco, ya se estaba perdiéndose. Me identifico yo como quechua hablante y también soy del distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar.
Siempre nosotros trabajamos con nuestra Pachamama y donde nosotras pues hablamos con nuestros apos y siempre estamos con el calendario de agricultura. Bien, hemos tenido un vox pop bastante amplio, ¿no? Por donde podríamos picar desde diferentes ángulos. Quique, ¿por qué lado quieres comenzar a tejer después de haber escuchado a los muchachos y a las señoras también? Bueno, como dices, podríamos hablar muchas cosas, pero bueno, dado lo limitado que tenemos del tiempo, tenemos que centrarnos en algunos aspectos muy concretos. Primeramente, la mayoría responde, o cuando le preguntan sobre su identidad cultural, hacen referencia a su lugar de nacimiento y cultura de nacimiento o cultura de pertenencia. Y esto no es extraño. Hace, ya no me acuerdo, 6, 7 años, publiqué un pequeño artículo que titula Mestizos, Quechuas o Aymaras. ¿Por qué? Porque lo que queríamos con los alumnos, hicimos este artículo, identificar aquí en la región, es si la gente se identificaba más como quechua, como aymara, como criollo, como mestizo. Bueno, fue una encuesta bastante pequeña, pero el análisis que hicimos justamente nos llevó a concluir de que la gente se identifica preferentemente con el lugar donde ha nacido, con la cultura de pertenencia, en segundo lugar con la región, es decir, como cuneño, y en tercer lugar como peruano. Y ahora yo, por ejemplo, que estoy haciendo trabajo de campo con jóvenes indígenas, tanto de las zonas de la selva, de la sierra del Perú, como con jóvenes indígenas brasileños, algo similar está ocurriendo, ¿no? En el caso de los jóvenes brasileños, por ejemplo, ellos se identifican primeramente con su pueblo de nacimiento, ¿no? Entonces, yo soy Funió, Pochiguara, bueno, otros grupos étnicos, y después recién ese sentimiento por sentirse brasileño. Entonces yo creo que este es un fenómeno, o es más que fenómeno, es una realidad, principalmente en los pueblos originarios. Porque si eso mismo lo vamos a preguntar a otras ciudades, de seguro que no va, unas ciudades donde haya poca presencia étnica, digamos las ciudades del norte del país, seguramente que ellos van a hablar más de esa identidad local que tengan como trujillianos, como piuranos, etc. Y en segundo lugar, como peruanos. Ahora, este fenómeno también lo observo muy fuerte aquí en el Perú, porque en otros contextos, como el mismo norteamericano, como el brasileño y otros, la gente hace más referencia a su país y no tanto a la localidad concreta en la que nació. Aunque alguno de los entrevistados mencionó que a la pregunta de la identidad dijo que sentía peruano, ¿no? Pero creo que solo fue uno, ¿no? De 10, uno. Uno, sí, estamos hablando solo del fue 10%, uno. del 9%. Sí. Y sí, son pocos los que realmente primero ponen en primer lugar esa identidad nacional. Doménico, igual. ¿Qué impresión de todo el picadito de entrevistas? Que es absolutamente muy interesante y
es un muestreo, ¿no? Bastante interesante de lo que yo también he detectado, ¿no? Como dice Enrique, es como la identidad es por acumulación, se podría decir, ¿no? Puede partir de una identificación que es del lugar donde uno ha nacido, luego una identificación de repente del distrito, o de la provincia también, del departamento de Puno, ¿no? Para llegar al país, ¿no? A definirse como peruanos. Sería interesante también ver en relación con quién uno se define, de qué forma, ¿no? Por ejemplo, si una persona que ha nacido en el Perú se identifica, pongamos, de una comunidad, yo qué sé, Alintuyo, cerca de Ilava, y luego se define también como ilaveño, y como puneño, y como peruano, de repente si esta persona se encuentra con, yo qué sé, un colombiano, ¿no? Quizás la primera autoidentificación con el colombiano o la colombiana puede ser peruano. Eso también yo diría, ¿no? Sí. Lo que acontece aquí es que la identidad es contextual. Claro, o sea, depende de dónde estemos. ¿Por qué? Porque si viene gente de Alemania, de Francia, y tú empiezas a relacionarte con ellos, de hecho que ustedes van a sacar ahí a relucir esa identidad europea, ¿no? Es lo que, gracias por ejemplo, con mis alumnos siempre hablamos esto, y es más, ellos experimentan cuando viajan al congreso. ¿Qué ocurre cuando van a un congreso a Lima, a otra ciudad? ¿No? Entonces, cuando encuentran a gente que es puneña, ellos se acercan a ellos. ¿Por qué? Porque hay esa identidad. Pero si es que tuviesen que ir a un congreso internacional, de hecho que no se van a presentar como aymaras, como quechuas, o bueno, ya como simple referencia, ni como puneños, sino principalmente como peruanos. Y lo mismo sucede, digamos, cuando uno puede ir, hablando de los eventos, ¿no? Y esa es una dimensión, digamos, como latinoamericana. Sí, también, ¿no? por sí. supuesto. Sí, de sí. hecho, cuando vamos a eventos internacionales, no encontramos ningún peruano, pero encontramos un boliviano, un colombiano, como que hay algo que nos acerca. Esa afinidad, pues. Claro. Esa afinidad, ¿no? Eso que es algo parecido a nosotros como latinos, sabemos cómo somos, manejamos la misma lengua, entonces como que hace que nos sintamos mejor con ese grupo. Quiero añadir una cosa. De repente, en la misma Europa, hay lugares donde la gente ya no se definiría, por ejemplo, como italianos o como españoles. Es el caso de los sardos, como yo, que antes que italiano me defino como sardo, casi nunca como italiano, sino para explicar a gente que no sabe dónde está Cerdeña. Los catalanes, un catalán, Claro. bueno, ahí por supuesto no hay que generalizar y todo, pero un catalán por lo general te dice que es catalán, ¿no? Sí, pero en este caso también, y alguna vez conversábamos, ¿no? ¿Cuál es la situación de los sardos en el contexto italiano? Claro. ¿No? Que están, creo, por una lucha reivindicativa, independentista, lo mismo que ocurre con los catalanes. Sí, sí. Que tiene un contenido también político, ¿no? Por supuesto. Contenido Hay- político que hay- también en el caso de la identidad, digamos, en el caso de la región, Es que también se ha forjado, ¿no? realmente eso es lo que los hace una nación. Sí, sí. No, yo recuerdo hace años, no me acuerdo quién era el primer ministro español. Español. Rajoy, No, puede ser. y lo que él dijo, no, querían cambiar la constitución para dar a conocer que habían varias naciones. Y dijo, no, España es una sola nación. Sí, sí. Pero ahí saltaron los catalanes. ¿Por qué? Porque ellos están con una lucha política Era- desde hace años. Tienen un proyecto. Sí. Y es algo que de repente no encontramos aquí en el contexto quechua, en el contexto aymara. Yo recuerdo hace algunos años estuvimos en un curso, en un taller, justamente estaban tratando el tema de la identidad étnica. Y en la Plaza de Armas había marchas, había, me parece que fue justamente en estos años, en esa fecha del aymarazo. Y con el profesor que estuvimos analizábamos, pero realmente es una nación o no es una nación. Y lo que coincidíamos es que no hay un proyecto político. Entonces, si vemos este caso europeo de los sardos y de los catalanes, sí tienen un proyecto político. Los sardos no, los catalanes de repente sí. Hay que distinguir también vamos a ver, ¿no? En esto, qué difícil es que definir de una sola forma el concepto de identidad, ¿no? Sí. Porque además el concepto de identidad, como han mostrado Brubaker y Cooper, Lacan, ¿no? Todos han mostrado que hay dos maneras de entender la identidad, que es una manera folk, entre comillas, ¿no? Y otra manera que es analítica también, porque de repente para un poblador, para un comunero, el concepto de identidad es distinto de lo que puede manejar un investigador, ¿no? También ¿Te refieres como categoría analítica? como categoría analítica. Sí, sí. Hay algo, por ejemplo, que Y
Disculpa, que critico en esta, cuando hacen la primera pregunta a la señora, ¿no? Que de frente le preguntan cuál es su identidad cultural. Igualmente, lo he ¿Por qué? pensado Porque yo también. para el académico de identidad cultural es tal cosa. Sí. Pero la gente del pueblo, la gente que no conoce exactamente el tema, tiene otra idea. Claro. Entonces yo no puedo preguntar de frente cuál es De tu Claro, idea cultural. la gente responde más por el sentido común, ¿no? Sí. Por Sí, el lado del claro. sentido común. O sea, investigar así, parece que ¿cuál es tu identidad cultural? O sea, parece que ya lo ha introyectado la persona, ¿no? Y ya lo sabe. Es que cuando uno entrevista sobre la cuestión de la identidad, de repente dice, ya, ¿y usted de dónde viene, no? Y es un viaje largo para luego entender, ¿no? Cuál es de verdad su sentido, su percepción, ¿no? Yo creo. Bien. Bueno, se ha puesto muy bonita la conversación. Vamos a seguir charlando. Vamos a entrar incluso a los aspectos más que tienen que ver. Ya Quique lo introdujo, ¿no? El asunto de la idea de nación, ¿no? Que está muy relacionada con el tema de la identidad. Bien, hacemos nuevamente una pausa comercial y seguimos conversando sobre identidad, sobre identidades. Bien, seguimos conversando sobre el tema que nos convoca, en este caso, identidades. Y estamos, como lo repito, con Quique Rivera y Doménico Branca. En el segmento anterior les hice ver un picadito de entrevistas y ahora vamos a ver una obra de arte, en realidad, o la presentación de una obra. Bueno, para mí el cine es arte realmente, y hace poco se ha anunciado que hay una película hecha en Puno por un director puneño y que también es nuestro productor, dicho sea de paso, Óscar Gatacora. Óscar Gatacora va a presentar en el Festival de Cine de Lima la película Huaynapacha, ¿no? Y esta película tiene la particularidad creo que en realidad es la primera película peruana que va a ser es completamente en aymara, ¿no? Es completamente en aymara, no hay antecedentes de películas peruanas completamente en aymara. Así es que los invitamos, y los invitamos también a nuestros invitados, a que veamos el tráiler de esta interesante película. Nyani. Ang Japon ito ka. Antoko sa te akang gaspa. Kuspian apsitas paha. Winya poches han kutin sin ukam amuit ha. Nataki akahach amarka nakas was mai aerti. Maulo sitano aymara tasunya ma pinkau sana. Ang chapiro pa siya nag-aaksiri. Ukat, wasang akang kalahit sit. Inach, kunatayas, aksar, utsar kut en hani. Bien, hemos visto el tráiler de esta interesante película que se presenta en el Festival Internacional de Cine de Lima, ¿no? Y bueno, también y en la película, y en el tráiler, bueno, un poco la idea de la cinta es
esta suerte de vida de los pobladores, en este caso esta pareja que vive en una zona alta de la región, y siempre recordando al hijo que se fue, ¿no? El hijo que se fue y que se avergonzó de hablar del Aymara, y que tiene que ver mucho con, en alguna de las entrevistas, en el espacio anterior veíamos personas que mencionó de que a veces los jóvenes ya no desean hablar el idioma originario. Y a veces, muchas veces se dice que eso es un problema de identidad, ¿no? Tienen problemas, se ha perdido la identidad, incluso se dice, Quique, ¿no? Se ha perdido la identidad, bueno, porque ya no habla aymara. ¿Eso es así de cierto? Bueno, para muchos teóricos, tanto el idioma como el componente espiritual son los referentes o son los componentes más importantes de la identidad cultural. Muere un idioma, muere una cultura, ¿no? Y en parte tienen razón, y lo que está aconteciendo actualmente en el Perú. Pero, por ejemplo, en el contexto puneño yo veo algo distinto. Yo observo en el contexto puneño que los jóvenes ahora ya no tienen tanto miedo, tanta vergüenza de hablar en quechua aymara, como sí ocurría hace 15, 20 años, cuando recién empecé a dictar clases en la universidad. Recuerdo que los chicos tenían mucho temor en decir que hablaban quechua, que hablaban aymara. Con el pasar de los años, cada vez un poco hay mayor predisposición de ellos para decir, sí, yo hablo quechua, sí, yo hablo aymara. Entonces vemos que sí se va fortaleciendo un poco estas cuestiones de identidad. Pero en el contexto puneño, que sabemos que es un contexto 100% andino, donde los componentes de la cultura quechua y aymara están presentes por todo lado. Pero cuando uno va a Lima, cuando va a ciudades más grandes como Trujillo, como Arequipa, entonces las cosas ya van cambiando, o no ligeramente, bastante. Y mucho más si estos jóvenes salen del extranjero, ¿no? Entonces acá ya viene todo este fenómeno también de aculturación, que hace que una persona vaya perdiendo su identidad cultural. Y lo mismo, Doménico, a veces se escucha esa idea, ¿no?, de que ha perdido su identidad, cosa que en realidad nadie pierde la identidad, ¿no? No, o se puede perder la identidad. Por supuesto, como hemos dicho, la identidad no es algo que tenemos dentro, ¿no? Ajá. Sino que es algo que nosotros de cierta manera elegimos, ¿no? Más cuando se dice, desde mi perspectiva, se ha perdido la identidad, se ha perdido de valorar ciertos componentes, ciertos indicadores que por lo general son asociados, ¿no?, con la idea de identidad, como decía aquí, que la lengua, prácticas culturales también, ¿no? Y yo quería felicitarle al director y también a los actores, ¿no? Y al actor, a la actora que vimos en el tráiler, y también no solo a los humanos, sino también a los no humanos, porque también los no humanos son componentes muy importantes del Pacha, ¿no? Ñay Pacha, mundo eterno. Y la cuestión de la lengua, yo publiqué en 2014 un artículo, ¿no?, sobre la cuestión de la lengua, haciendo también entrevistas, ¿no?, a varias personas. Y sí, es considerado uno de los elementos más importantes, ¿no?, por lo que tiene que ver los aymaras, ¿no?, uno de los elementos más importantes de la lengua aymara. Esto por personas que por lo general tienen un grado de educación, ¿no?, bastante elevado. Pero hay que tener en cuenta también el nivel etnográfico, es decir, vivido, por ejemplo, en las comunidades. Yo me he dado cuenta de que de repente la bisabuela habla aymara, ¿no?, con sus hijos habla aymara, pero ya los hijos que ya son abuelos le hablan a sus nietos en español. Yo, por ejemplo, una vez le dije, tío, ¿por qué no le habla a tus nietos, ¿no?, en aymara? No, es ya porque a nosotros nos marginaban cuando hablábamos aymara, ¿no? Y le dije, pero ya no es así, ¿no? Y en Alpacoyo, por ejemplo, cuando vamos, ¿no?, a visitar a unos amigos, sus hijitos llegan y nos dicen hello en inglés, ¿no? Yo le digo, no, tienen que decirme kamisaraki, ¿no? No, ya, y su papá está feliz, ¿no?, de que está aprendiendo inglés. Yo no digo que no tenga que aprender inglés. Se puede aprender muchos idiomas. Un niño puede manejar más idiomas, ¿no? Así es. Bien, pasando un poco, en un momento también se habló de estas identidades que sirven de soporte para construir proyectos políticos, ¿no? Recordarán
que cuando se formó la regionalización, el proceso de regionalización en nuestro país, en el caso particular de Puno, hubo un movimiento que se denominó de autonomía de la región quechua aymara, y, o sea, instrumentando la identidad, había un proyecto político detrás. Bueno, incluso han mencionado los catalanes, ¿no? Pero yo me pregunto si en el contexto nuestro, mencionabas, Quique, y un poco regresar al asunto, si realmente hay el soporte suficiente, soporte de tipo programático, de proyecto, para hablar sobre la base de la identidad cultural, un proyecto político de nación. Lo que yo observo aquí en nuestro contexto puneño y en el contexto nacional es que lamentablemente la identidad es utilizada como un simple instrumento para los fines políticos de ciertos grupos. Y eso lo hemos observado en los distintos grupos o movimientos políticos que han surgido en la región, quechua aymara, o solamente quechua, o solamente aymara, pero al final yo digo, simplemente ellos están buscando cómo obtener beneficios económicos, beneficios sociales, políticos, por el hecho de identificarse con los otros, ¿no? Es lo mismo que aconteció cuando el presidente de Toledo eligen como símbolo la chacana, un símbolo por excelencia andino, pero cómo es manipulado y todo lo que se creó alrededor de él, el Pachacuti y una serie de otros símbolos andinos, ¿para qué? Para atraer a la gente. Pero no veo que realmente lo fueron como un afán reivindicativo, una lucha política para sacar adelante a los pueblos originarios, a los pueblos andinos, sino simplemente para sacar adelante a su grupo. Igual, Doménico, la identidad se instrumenta para proyectos políticos. Por supuesto. Desde un punto de vista teórico, hay varias perspectivas, ¿no? Una esta es, como decía el profesor, el instrumentalismo, ¿no? Es decir, emplear ciertas identidades para fines políticos, una identidad concreta, no solo la andina o la quechua o la aguajún, sino en todo el mundo esto pasa, ¿no? Y bueno, eso es... Muchos también lo han criticado, porque no solo es eso, ¿no? Por supuesto, hay individuos, ¿no?, que trafican con la cultura. Yo me acuerdo, había la primera página de los Andes, no me acuerdo, hace algunos años, ¿no?, que decía, ponían, ¿no?, allá su huispala, su huispala básicamente, y decía, el titular era, trafican con la cultura, ¿no? Y por supuesto, se puede traficar. Bastante gráfico, ¿no? Bastante, o sea, era muy buena, ¿no? Claro que al final la idea o de identidad, cómo se instrumentaliza para fines políticos, ¿no? Políticos, de grupos, ¿no? Para el acceso al poder. Y lo que puede suceder también es que este uso político de la identidad puede generar, digamos, por su uso, digamos, que al final terminan en casos de corrupción y todo eso, puede generar un sentimiento de, no sé, de desánimo, de frustración, de estar permanentemente utilizando e instrumentando la identidad. Yo creo que el poblador común y corriente sabe cuando lo están utilizando, pero a pesar que saben que lo están utilizando, persiste. Es decir, tienen X candidato, sabe que utiliza todos los simbolismos de su identidad. ¿Para qué? Para los fines políticos que tiene. Y sabemos muy bien que cuando va a llegar al poder no va a luchar realmente por las necesidades del pueblo. Pero hay algo que nos va a jalar, hay algo que los va a jalar, ¿no? Que hace de que finalmente sean convencidos para votar por X o Y partido que está utilizando estos símbolos propios del pueblo, ¿no?, para estos fines. Claro, por ejemplo, ahora que estamos en el contexto de la sentencia que se ha dado a Walter Adubiri por el aymarazo, también aparece el tema de la identidad fuertemente. Sí. Doménico, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva? Lo veo que estaba en la Plaza de Armas, ¿no? Estaba, bueno, viendo, ¿no?, lo que pasaba, y vi, por ejemplo, por esta cuestión, ¿no?, de los símbolos, un amigo mío de acá de Puno escribió una tesis muy bonita, Gilbert Mamani, ¿no?, una tesis muy bonita sobre los simbolismos étnicos, ¿no?, empleados, por ejemplo, en el aymarazo, pero también durante los hechos de Ilave, ¿no? Y entonces me hizo recordar eso. Y bueno, quería comenzar, ¿no?, así recordando que hay muchas personas, muchos pobladores, sobre todo del sur de Puno, que están ahora en la Plaza de Armas
Y yo llegué a las 3 menos 10 y estaban todavía llegando. Estuve allá toda la tarde y hasta que no me vine acá, estaban allá, ¿no? Y nadie le dijo nada. Ahora, no es que uno tiene que decir que estoy a favor o que estoy en contra, pero, digamos, es también una falta de respeto, yo digo, hacia los pobladores. Y hay también que recordar que más o menos a las 7:30 llegaron los maestros de la SUTEP, que también están en huelga, ¿no? Bueno, yo quería recordarlo porque pasaron con su manifestación y antes de llegar estaban acá en Parque Pino ellos, ¿no? Y otra cosa, uno de los dirigentes que está en Plaza de Armas recordó la lucha, dijo, de nuestros hermanos maestros, ¿no? Que también piden, ¿no?, que se les suba el sueldo. Claro. Que no tiene que ver, o sea, sí que tiene que ver con el tema de la identidad también, ¿no? Bueno, y un poco para finalizar, yo quisiera preguntarles a ambos, ¿no? ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué se ve, digamos, en el tema de las identidades, de la identidad, y particularmente en la cultural? ¿Qué se ve en el futuro? ¿Qué se avisora? ¿Qué avisoramos con los indicadores, el trabajo de investigación que ustedes vienen realizando? A ver, en nuestro contexto local hay un fuerte trabajo que está haciendo desde la educación, principalmente de la educación básica regular, ¿no? En las escuelas denominadas de educación intercultural bilingüe, donde se está fortaleciendo la identidad cultural. Entonces, los niños de 6, 7, 8 años, yo he visitado muchas escuelas en estos últimos años y se les ve con alegría hablar el quechua, hablar el aymara, cantar en quechua, en aymara, pero también están aprendiendo el español, ¿no? Justamente ahí viene el contexto intercultural. Pero, ¿qué está ocurriendo? Creo que hay momentos de alza de la identidad, momentos que van bajando. Y en el campo educativo, actualmente el proyecto educativo regional está en stand-by, no sabemos si van a armar uno nuevo, si habrá uno nuevo para el próximo año, para el siguiente año. Entonces, cuando el proyecto educativo regional empezó a funcionar, se empezó a implementar, yo observaba que había una mayor identidad entre estos niños que visitábamos. Y el año pasado, que visitamos 40 instituciones educativas en Azángaro, en Puno, de educación primaria, observaba como que elementos de identidad cultural habían disminuido, ¿no? En el mismo sentir de los profesores, en el mismo ver, en el mismo observar de los alumnos. Pero en términos así generales, yo sí observo que el poblador puneño cada vez tiene más clara su identidad cultural, el sentirse quechua o sentirse aymara. Doménico, igual. ¿Qué podemos avisorar en el tema de la identidad? Aunque hemos hablado sobre la identidad cultural, porque también hay otras identidades, bueno, identidades claro, de género, en fin, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, sobre la cuestión de la identidad de género, veo que en Puno, desde hace algunos años, hay varios intentos, ¿no?, de valorizar, ¿no?, de reivindicar la propia identidad, por ejemplo, sexual o también de género, ¿no? Y por lo que tiene que ver con la cuestión de la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, yo espero que el país siga invirtiendo, ¿no?, en la educación y que sea una educación igual para todas y todos, que sea una educación de calidad y sobre todo gratuita y de calidad, ¿no?, para todas y todos. De esta forma, creo que también la cuestión de la educación intercultural bilingüe y un mayor conocimiento por parte tanto de los maestros como por parte de los padres de familia, ¿no? También, ¿no? Porque a menudo son los padres de familia que no quieren que sus hijos aprendan quechua o aymara porque siguen viéndolo como algo atrasado, ¿no? Pertenece al pasado, ¿no? Claro, hay avances, pero hay que seguir avanzando de una forma, inteligente, ¿no? Claro, lo último que acabas de mencionar es un poco esa digamos, la palabra a veces no les gusta a algunos, ¿no?, pero esa fuerza hegemónica que hay de una cultura dominante. El efecto de prestigio. ¿No? Claro, ¿no?, que prestigia una cultura, unos modos y desprestigia a otros, sí, ¿no? Claro. Bueno, eso tú piensas, Quique, bueno, estábamos en el final, pero nos vamos a ampliar un poquito más. Ese elemento de la relación con la cultura otra, esa cultura dominante, ¿no?, que siempre ha estado presente y que el poblador, el ciudadano tiene presente, ¿no?, al momento de reivindicar su propia cultura, su propia identidad. Así es. Bueno, no podemos negar que estamos en un mundo globalizado, globalizante. No podemos escondernos, ocultarnos de esta realidad. Pero justamente
lo que trajo consigo la globalización fue también esa reivindicación de grupos étnicos. Es decir, hace 30, 40 años la gente tenía vergüenza de repente de hablar en quechua, en aymara, ahora lo hace con mucha más naturalidad. El fenómeno que estamos viendo en los medios de comunicación, sobre todo lo que ha acontecido en el canal del Estado, ¿no? Un noticiario en quechua. También en aymara, Hiwasaná. La película que ha sido aceptado para ser transmitida o para ser presentada en este festival del cine internacional en Lima. Yo creo que si hace 10 años la hubiesen presentado, de repente ni la hubiesen aceptado, ¿no? Entonces es esa tendencia que se va dando. La presencia de programas con música vernacular, ya no a las 5 de la mañana, sino a cualquier hora del día o al mediodía, que antes solamente pasaban música criolla. O esta presencia también fuerte de lo andino en el contexto limeño, que empieza a divulgarse o a observarse en el resto del país, hace que sobre todo los pueblos quechuas y aymaras empiecen a fortalecer más sus identidades. O sea, estamos, avisoramos un fortalecimiento de la identidad, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, indudablemente. Así es. Bueno, hubiésemos querido tener más tiempo, ¿no? Siempre el tiempo en televisión es bastante tirano y quisiéramos estar mucho más minutos con ustedes, pero les agradezco, agradecemos al nombre de IDECA la presencia de Enrique Rivera, de Doménico Branca, que siempre viene unos periodos y después regresa, se va, pero siempre tenemos la oportunidad de tenerlo a Doménico. Bueno, también Quique, que estás permanentemente viajando entre Perú y Brasil, pues, ¿no? También por el trabajo de la investigación doctoral. Bien, de esta manera yo les agradezco, llegamos al punto final de nuestra edición del día de hoy, no sin antes recordar que IDECA tiene su programa de radio Hablemos de Nuestro Mundo, que sale desde 9:30 a 10:30 en Radio Pachamama. Así es que la presencia de IDECA en medios continúa mañana a las 9:30 en Radio Pachamama. Nos despedimos y nos estamos viendo la próxima semana.